Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785 para Shavua Hukat, la cual dice así. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור סוף חוקת תורך אשר ציווה השם לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה המון אשר לא חלה עליך עול. Habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, la pará adumá, lo que se conoce comúnmente como la vaca roja. Es una vaca que no tiene defecto, o sea, no tiene ningún problema, y en la cual tampoco ha trabajado nunca se le ha puesto un yugo, nunca se utilizó para arar la tierra, nunca se utilizó para transportar algo, no ha hecho ningún trabajo esa vaca. Y te dice, Sojuká a Torah. Este es el decreto de la Torah. Y que cómo puede ser que esta sea la ley de la Torah. O sea, si tenemos 613 mitzvot, ¿cómo entonces nosotros podemos decir que esta es la ley de la Torah y ya con esto ya tenemos la Torah en sí? Y por supuesto que esto es mucho más complejo que lo que se ve a simple vista. O sea, Rashi dice, esta es una ley la cual es muy criticada tanto por el ángel acusador como por los goyim. Los goyim vienen y te dicen ¿qué es esa ley? No se entiende, ¿qué es eso de una vaca roja? ¿Para qué la vaca roja? Y entonces la parte principal, que para lo que se usan las cenizas de esa vaca roja, que el que prepara la mezcla se impurifica, y al que le vierten la mezcla de esas cenizas con agua, entonces sale purificado. Y por lo tanto no tiene una explicación lógica, no tiene una explicación sencilla, tanto ni que el rey Salomón, el más sabio de los hombres dentro del judaísmo, logró dar una explicación a esto. Y entonces, debido a eso, evidentemente no es una misbó en la cual usted pueda sacar una conclusión lógica de que bueno, esto se hace por esto es por aquello, y esto nos da una medida de cuántas cosas Hashem ha hecho y ha puesto en la Torá en la cual no tenemos ni idea. O sea, tú crees que tú piensas que conoces la lógica de la mayoría de las misbos de la Torá, pero realmente lo que tú crees como lógica o lo que tú crees que sea la razón, puede ser que no sea la razón. Porque la capacidad del ser humano es limitada. Los seres humanos no podemos entender la Torá en toda su magnitud porque la Torá es ilimitada. La Torá no tiene límite. Y entonces la podemos entender de acuerdo a nuestra capacidad. Y realmente esta misvá es una misvá en la cual no hay una explicación, en la cual te dice así. Entonces esto es una de las cuestiones en la cual la Torá la tenemos que cumplir por emuná, por fe, porque es un mandato de Hashem, y no por la lógica que pudiera tener la misvá. Y eso es un elemento fundamental a tener en cuenta. Porque hay una persona que, por ejemplo, es un maíz que se acerca al rabino y le pregunta, bueno, yo no entiendo las misvot y en toda su magnitud, y hay muchas misvot que yo no entiendo, entonces las que yo no entiendo no las voy a cumplir, solamente las que yo entiendo o lo que tengo una lógica es la que voy a seguir. Entonces el rabino le pregunta, bueno, ¿y tú tienes vehículos? Le dice, sí, no, yo tengo un carro. Ah, bien, tú tienes un carro. Ven acá y tú sabes cuando tú aprietas el acelerador, todos los mecanismos que tiene adentro el carro, tú sabes exactamente las varillas que se mueven,
cómo actúa sobre la bomba de inyección y cómo eso provoca la aceleración del vehículo, cuántas cámaras de combustión entonces empiezan a funcionar ahí, entonces cuál es el orden de disparo de cada una de esas válvulas en el momento que crea la combustión. Tú sabes exactamente los tornillos que tienes que apretar ahí para regular eso. Y el hombre le dice, no, yo no conozco todos los detalles de cómo funciona el vehículo, yo solamente sé que aprieto el acelerador y funciona. Entonces le dice, bueno, entonces no uses el carro, porque si tú no sabes cómo funciona un carro al detalle y no puedes hacer una explicación y conocer cada elemento cómo funciona, entonces no lo uses. Y no prescinde de utilizar el carro entonces en ese lugar. Y es lo mismo de cómo funciona un medicamento. Tú vas al doctor, te receta un medicamento y entonces tú sabes exactamente la reacción química que ese medicamento hace en el cuerpo y entonces cuáles son los elementos que entran en función que logra de que la persona se cure. ¿Qué regulación hace dentro del organismo? ¿Por qué el medicamento logra curarte? No, él tampoco sabe exactamente cómo funciona el medicamento. Él solamente confía en el médico. El médico se lo receta y yo confío en el médico que me lo recetó. Ah, no, pero si tú no sabes cómo funciona el medicamento, entonces no lo uses. No te cures. Eso es una de las cuestiones, porque tú tienes una confianza en el médico y tú no tienes una confianza en Akadosh Baruj Hu, no tienes una confianza en Hashem, no tienes la emuná suficiente para entender que hay que cumplir con la Torah. No importa que no entiendas la ley, que aparte de eso tienes que esforzarte por estudiarla y entenderlo hasta donde tú puedas, pero de lo que tú puedes, aunque no lo entiendas, lo cumple. Y esto es una de las cuestiones fundamentales y se puede decir, esto es parte de la filosofía judía, porque no todas las personas, y de hecho es una de las cuestiones que se pueden decir, pueden entender todas las cosas. Y cuando se empieza a estudiar la Torá, evidentemente hay muchas cosas que todavía no se conocen, las personas no nacen sabiendo y entonces van aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y que van estudiando. Y esta es la ley de la parábola humana. Una vaca roja que nunca ha trabajado ni que ha tenido defecto alguno. Todos los pelos tienen que ser rojos y se revisa que no puede tener un solo pelo de otro color. Y esto es algo interesante, porque buscar una vaca que tenga todas esas condiciones y que no tenga un solo pelo de otro color, ¿qué pasa si la vaca tiene un solo pelo que es negro y no es rojo? Porque esa vaca habrá que revisarla con una lupa y habrá que ver todo el pelaje cómo es y entonces cuál es la coloración. Y si tiene un solo pelo negro, entonces no es válido. Todos los pelos tienen que ser rojos. Eso es la idea de que cuánto importa el detalle a Hashem y cuánto nosotros pensamos que algo que no tiene valor puede tener. Porque hay cosas que la gente dice, bueno, hacer esto no es tan importante. Ojo, todo es importante. Porque no te podemos decir, no estamos seguros qué cuestión puede ser más importante que otra. Porque miren, esta cuestión de la vaca roja, o sea, hay que observar aquí cómo un solo pelo invalida a la vaca. Ya con eso la vaca no sirve, no funciona para poder purificar. O sea que el detalle sí es importante. Ahora bien, en todas las generaciones han habido hasta este momento 9 vacas rojas. Se espera que ya con la llegada del Moshiach, entonces va a llegar la 10ª vaca, que va a llegar con el Moshiach y con el Naví, para purificar a todos nosotros. La 10ª vaca será sacrificada cuando venga el Moshiach, y esto va a ser un gran proceso de purificación de todo que hay de Israel. Esto es una de las señales de que venga el Moshiach, que tengamos la vaca roja completamente
bermeja, y se han hecho bastantes experimentos para lograrla. No se ha podido tener todavía una que haya sobrevivido y que la tengamos, pero estamos en ese proceso. En el mundo hay laboratorios experimentando para obtenerla. Ahora la cuestión es que también existía en el templo, en el antiguo templo de Jerusalén, estamos hablando de época del primer templo, varios elementos, y uno de esos elementos que se guardaba celosamente en el templo era un frasco con las cenizas de la primera vaca roja que sacrificó Moshe Rabbeinu, un frasquito de esas cenizas que quedaron, con otros frascos de cenizas también de las vacas rojas que se sacrificaron después. O sea, eso se guardaba ahí y se mezclaba un poco de la nueva vaca que se sacrificaba roja con las cenizas anteriores. Y esto era un elemento que existía como tal en el templo de Jerusalén. También se guardaba celosamente el bastón de Moshe, el bastón de Aarón a Cohen que floreció, el Cincenet Amán. El Cincenet Amán es un frasco que tenía un poco de man adentro. O sea que durante la destrucción del templo de Jerusalén, esto fue escondido en una cueva al lado de Jerusalén. La cueva fue sellada para que no pudiera caer estos elementos en manos del enemigo en aquel entonces. ¿Qué va a suceder? Que en los tiempos de Moshiach, una de las señales que vamos a conocer de que es Moshiach, porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel han dicho muchas personas que se han autoproclamado que ellos son el Moshiach. Hay algunos que han confiado en ellos y después no le ha salido bien. Pero la persona que es Moshiach real del pueblo de Israel es una de las personas que, una de las señales que tiene que haber es que va a llegar la vaca roja para poder ser sacrificada. Otra de las señales que va a haber es que todos estos elementos, el bastón de Moshe, la vara de Aarón que floreció, el cincene Amán, el frasco que tenía el poco de man también, los frascos que tenían las cenizas de la vaca roja, todo eso va a aparecer. Todo eso se va a encontrar y todo eso va a llegar. O sea que cuando alguien venga a proclamar de que es Moshiach, además de que todo el mundo tiene que estar de acuerdo dentro del pueblo de Israel que lo es, no puede haber contradicciones, ni puede haber, todo el mundo va a estar de acuerdo de que él es Moshiach. La otra cuestión es de que tiene que aparecer todo eso para entonces él proclamarse Moshiach. El Or HaChaim HaKadosh nos dice que en los colores el blanco generalmente representa la pureza, es como lo vemos. El negro representa algo que no es bueno, pero el color rojo representa la justicia recta de Hashem, la justicia sin misericordia, la justicia se puede decir completa. El Or HaChaim HaKadosh dice que no basta solo que la piel sea roja, que todos los pelos sean rojos, sino que los cuernos de las vacas también tenían que ser rojos. Si sale un cuerno de otro color a la vaca no era kasher tampoco. Los oídos de la vaca también deben ser rojos. Y entonces esto es un proceso en el cual el Or HaChaim HaKadosh, que ya esto es más cabalístico, empieza a hablar de que la justicia está representada por el fuego. O sea, el fuego es una de las cosas que representa la justicia y el agua representa la misericordia. Usted toma una vaca roja. La vaca roja tiene un din de, se puede decir, negativo, porque es una vaca que no ha trabajado y el trabajo trae consigo de que exista misericordia. Esa vaca no ha trabajado, no ha hecho nada en su vida, no ha prestado ningún servicio a los seres humanos. Es una vaca que no ha trabajado, es una vaca completamente roja, que no tiene nada
ni blanco ni de otro color, o sea, representa toda esta cuestión y se sumerge, o sea, esa vaca se quema completamente, se echa al fuego. O sea, significa un atributo negativo con un atributo negativo de justicia, sería en lo que nosotros conocemos como polos iguales, negativo con negativo, queda positivo. Eso es una de las explicaciones que da el Oran Haim Kadosh, y que se quema din con din, porque después que se quema la vaca roja con este fuego, entonces se utiliza y se mezcla esas cenizas que quedaron, que se volvieron blancas, precisamente con el agua. Ya las cenizas tienen coloración blanco, que significa pureza, y se mezclan con agua, que es positiva. Entonces positivo con positivo da positivo. O sea, esto es uno de los elementos que desde el punto de vista cabalístico nos están hablando, y va a hablar mucho con respecto a un milagro que ocurría en Yom Kippur en la época del templo. En Yom Kippur, en la época del templo, se ponía una cinta de color carmesí, una cinta roja, una cinta en la cual, cuando terminaba el día de Yom Kippur, si la plegaria había salido bien, si toda la boda que se hacía en Yom Kippur había salido correctamente, la cinta cambiaba de coloración milagrosamente y pasaba de ser roja a ser blanca. Y esto es que los pecados del pueblo de Israel eran perdonados y borrados. Y esto es uno de los milagros que ocurría en la época del primer templo. Y entonces esto es una de las cuestiones en las cuales hay un cambio de coloración interesante aquí, de rojo hacia blanco. La cuestión también es que el ángel acusador también va a cuestionar esta cuestión de la vaca roja, y va a precisamente introducirles ideas a la gente en la cabeza. Le van a decir, bueno, vamos a pensar esto lógicamente, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo es esto? Y el exceso de estas ideas evidentemente constituye un freno a que la gente cumpla muchas veces. Nosotros en los 7 días de la semana, el día que el din es más fuerte, el día en el cual Hashem se sienta en el trono y juzga, es en Shabbat. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos el viernes? El viernes tomamos una copa de vino, hacemos kiddush. La copa de vino viene siendo roja. Generalmente se usa, el vino que se usa en Shabbat está estipulado de que sea rojo. Entonces la cuestión es que si usted se toma una copa de vino, empieza a ponerse alegre. Se toma 2 copas de vino, se pone más alegre. Se pone 3 copas de vino, se pone más alegre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro, ya el freno de la cuestión es eliminado, porque se relaja la mente e inmoviliza el Yetzer Hara. La mente muchas veces imposibilita que las personas hagan buenas cosas. Y realmente lo que sucede es que nosotros santificamos el Shabbat tomando una copa de vino en ese momento, para que entonces nos relajemos y que entonces disfrutemos en familia. Esto es una de las cuestiones que aparece a un nivel desde el punto de vista cabalístico de cómo funciona. Y esto es una de las cuestiones en las cuales estamos viendo de que las personas muchas veces la mente les juega malas pasadas, porque la mente lo pone a dudar. En la Gemara plantea sobre esta cuestión que una sirvienta que trabaja en un castillo importante con rey y todas estas cosas, va y lleva un niño al castillo. Ese niño es su hijo, y el niño lo llevó al castillo, no debió hacerlo, no pidió permiso, lo llevó al castillo, no tenía con quién dejarlo, y el niño entonces arma un gran desastre en el castillo, en la parte de donde está el salón principal. El rey ve eso y se pone muy furioso,
y entonces le dice a la sirvienta que tiene que limpiar el desastre que hizo el hijo que llevó allí. ¿Qué significa esto cuando lo llevan de la Gemara y lo traducen a la cuestión de la vaca roja? Que venga una vaca y que limpie todo lo que hizo el becerro de oro. O sea, esta vaca, de acuerdo a las explicaciones de la Gemara, también parece ser que tiene una relación con el becerro de oro que hizo el pueblo de Israel y que pecó haciendo. Y que entonces viene a expiar el pecado por ese becerro. Y es una de las cuestiones que también tiene una relación. Estos elementos evidentemente son complejos, no podemos entender todo, pero en vez de estar cuestionando, lo que debemos hacer es tener emuná, teniendo fe, teniendo toda esa confianza grande en Akadosh Baruj Hu. Sabemos de que va a llegar Moshiach, sabemos de que el pueblo de Israel saldrá adelante. Amén, ve amén. Muchas gracias.